Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Monroy. Para los que ya me conocen, pues un gusto saludarlos. Y para los que no, un gusto conocerlos. Yo diría que uno de los primeros elementos a considerar cuando uno está frente a un proyecto de vida tiene que ver con por lo menos cuatro o cinco aspectos. Uno tiene que ver con esa visión absolutista, única que tenemos acerca de los negocios. Decimos que las cosas son como son. En mi casa, en mi familia siempre hicieron las cosas de esta forma. Yo aprendí de esta forma, pero no me resulta. La visión absolutista de las cosas es muy mala consejera. Estamos hablando aquí de la construcción, el aprendizaje de nuevas formas de pensar la organización, de pensar ese proyecto que tienes, de pensar esas ideas. ¿Cómo estás tú pensando eso que quieres hacer? ¿Desde dónde lo piensas? ¿Desde una mirada única? Poco recomendable. Lo otro es, si bien es cierto que la mirada única es contraproducente, es necesario entonces mejorar, ampliar la perspectiva desde la cual le vemos eso que estamos viendo. Porque hay muchas cosas que estamos dejando de ver. Somos ciegos, inclusive a los mensajes que el entorno nos está dando. ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, yo creo que es un error que va de la mano. Comenzamos a buscar conocimientos, comenzamos a hacer cursos, a hacer talleres, a hacer cantidad de cosas que a la postre está muy bien. Yo no digo que no lo hagas, pero el conocimiento en sí mismo no es garantía de nada, porque el conocimiento no trae de la mano la solución que tú estás buscando. Puede traer la comprensión de lo que está pasando, pero no necesariamente la solución. Entonces, aquí la distinción entre conocer y saber es importante, y saber tiene más que ver con la experiencia, es decir, el conocimiento llevado a la práctica. ¿Sí? La expertise que eres capaz de desarrollar en el tiempo y que hoy en día te sirve como un saber para encarar eso que quieres hacer, para mirarlo desde otro lugar y salirse desde esa mirada del blanco-negro, de esa mirada dicotómica que, como dije antes, pues perjudica cualquier intento, cualquier forma de intervenir en un proceso. Fíjense que estamos hablando, observa que estoy hablando desde la mirada que tienes tú como observador, que miras, que no miras. El otro elemento no menor es que a mí me gusta mucho llamarlo el sesgo procrustiano. El sesgo procrustiano. Eso viene de Procusto. Mis alumnos saben de qué estoy hablando cuando hablo de Procusto. Pero bueno, fundamentalmente, para resumirte, lo Procusto, pues lo que hacía era amoldar la situación a sus necesidades. Si era muy grande, pues las recortaba y si era muy corta, las alargaba. Entonces terminamos acomodando la realidad, entre comillas, a nuestras necesidades. Fíjese qué interesante, ¿no? Si yo no encajo en lo que quiero hacer, si yo no encajo en el sistema, busco la forma fantasiosa, ilusoria, de encajar aunque sea martillazo. Entonces, me amoldo, repto como puedo y termino siendo parte de eso que quiero hacer, aún sabiendo que hay una incomodidad de base, de principio, eh, ya por sí en comenzando esto, ¿no? Hay una incomodidad de base que me hace que esa incomodidad no la voy a poder superar. Pasa mucho, ¿no? Pasa, te pongo un ejemplo quizás más práctico para que lo entiendas. Cuando asumimos un proyecto, un negocio del tamaño que sea, como dije antes, y nos damos cuenta que realmente no es lo que estoy buscando, pero bueno, es mejor algo que nada. Me voy a meter por allí y lo haces. Y buscas entonces acomodarte como sea. ¿Y qué acomodamos realmente? ¿Qué acomodamos? Tus valores. Entonces aquí es donde surge un conflicto que vemos, yo lo vi a diario, que se ve muchísimo, entre las perspectivas del trabajador y sus valores y la cultura de la empresa en la cual está trabajando. Si no calzan ambos elementos, si no encajan, y yo intento encajarlo a juro, voy a sufrir mucho.
Y van a pasar dos cosas. Uno, no voy a hacer el mejor aporte posible de mi lado, porque al final del día estoy ahí quizás por un sueldo, quizás por un nombramiento, me encanta que me digan de tal forma. Y lo segundo que va a pasar es que en el tiempo soportar ese peso, esa carga es muy difícil. Y la persona termina normalmente renunciando, con toda la frustración que eso puede generar. Y obviamente aguas adentro en la organización, todo lo que puede perjudicar eso a la empresa. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Estamos hablando, para recapitular un poco, de lo que es el pensamiento dicotómico, de lo que es la ausencia de perspectivas o la falta de perspectivas, de ese pensamiento único, absolutista, en la cual las cosas son de la forma en que yo entiendo que son las cosas y de ninguna otra. Me privo de abrir mi campo de opción y de mirar el contexto de forma más extendida, de ampliar mi mapa mental para leer la realidad de otra forma y entonces encarar desde esos elementos, de una manera más inclusive ecológica, ese proyecto que yo estoy llevando a cabo. Le dije también el tema de seguimos nosotros haciendo formaciones, incorporando nuevos conocimientos y realmente estamos tan llenos de esos, estamos tan llenos de nosotros mismos que al final del día nos perdemos en esa llenura. Es necesario bajar un poco la tasa. Es necesario sosegarnos un poco y tomar distancia y mirar lo que está pasando. Hasta que no hagas eso, seguirás en ese rush pernicioso de hacer por hacer, como que si eso justificara de alguna forma tu existencia. Es un grave error que tiene consecuencias. Después que hable de ti, fíjense, ahora paso a hablar de tu mirada de la empresa, de eso, bien sea que quieres realizar o de la mirada que tienes sobre esa organización en la cual estás trabajando o quieres desarrollar. Y es el pensamiento estratégico. Pensar estratégicamente el negocio. Hay gente que inclusive no tiene claro qué significa la palabra negocio. Como que si negocio es, como me decía alguien de manera chistosa, que el negocio es, bueno, cuando yo meto un peso y saco 5 pesos. Cuando yo invierto uno y saco cinco, estoy haciendo un negocio. Realmente eso no es hacer negocio. Hacer negocio es, aparte de generar una plusvalía, aparte de generar una ganancia y ser rentable, implica desarrollar una narrativa sostenible en el tiempo. Sostener en el tiempo el esfuerzo que permite sostener a su vez financieramente a la organización. Por supuesto, con todos los beneficios que eso aporta tanto al accionista como al trabajador, como a la comunidad, como al país, si es el caso. Entonces ese pensamiento estratégico es fundamental desarrollarlo. Es mirar cuáles son nuestras ventajas competitivas, cuáles son nuestras ventajas comparativas. Y esa es una distinción que no es menor. Pararnos desde esta posición, pararnos desde este lugar y mirar en el escenario por qué alguien debería preferirnos a nosotros. ¿Qué producto o servicio estamos nosotros brindando que nos hace preferir por el cliente? Y ese sería un tema que luego vamos a tratar, el tema de lo que es la identificación del cliente, nuestro target objetivo, a dónde va eso que hacemos y cómo lo queremos hacer. Y cómo impactar efectivamente en la decisión de ese cliente a favor de nosotros, de lo que ofertamos. Entonces, me paro frente a la situación, observo lo que estoy haciendo y replanteo mi proyecto, incorporando una visión amplia, incorporando visión estratégica, incorporando mis valores, porque al final del día van a ser ellos las guías que me movilicen a través de esa organización y que van a movilizar a mi personal que se suma a ese esfuerzo.